Rusia, el país más grande del mundo y una de las mayores potencias mundiales de las últimas décadas. Cuenta con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y es tan grande que ocupa parte del continente europeo y asiático, y cuenta con una población de aproximadamente 149 millones de habitantes, contando con 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Moscú y es la región más poblada del país. Su idioma natal es ruso y su moneda es el rublo, el cual para obtener $1 estadounidense se necesita 88 rublos rusos. En el año 2021, su PBI fue de 1,779 billones de dólares americanos, lo cual significó aproximadamente un PBI per cápita de 11.940 dólares. La tasa de inflación en el año 2022 fue de 13,8%, lo cual significó un aumento de más del 100% en comparación del año anterior. En el año 2021, cabe recalcar, la inflación de Rusia fue de 6,69%. Por otro lado, la tasa de desempleo del año 2021 fue de 4,70%. La tasa de natalidad del mismo año fue de 9,6%, mientras que la tasa de mortalidad fue de 16,7%, y el índice de fecundidad fue de 1,49 hijos por mujer. La esperanza de vida en el caso de hombres es de 67,75 años y en el caso de mujeres es de 77,82 años. El territorio cuenta con una de las mayores reservas de gas a nivel mundial, ocupando el octavo puesto en reserva de petróleo y el segundo en reservas de carbón. Además, se posiciona como el segundo mayor productor y el principal exportador del gas, así como el principal productor y exportador de petróleo. Rusia se destaca como el tercer mayor exportador de acero y figura en la misma posición en cuanto a la producción de aluminio crudo. Además, el sector de maquinaria juega un papel significativo en su economía. La empresa estatal Transneft ostenta el monopolio de la red de oleoductos, la cual abarca una extensión total de 46.700 kilómetros. Rusia se posiciona como el tercer mayor productor de electricidad a nivel global y ocupa el quinto lugar en la generación de energía eléctrica renovable, gracias a sus extensas represas. Respecto a la política rusa, la Constitución de 1993 establece un sistema semipresidencialista para la República Federal, donde el presidente es elegido mediante sufragio universal directo para un periodo de 6 años, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez de manera consecutiva. Luego de ello, se cambió a 4 años. Actualmente, Vladimir Putin ocupa la presidencia desde 2012. Respecto a las políticas de empleo en Rusia, comenzando el siglo XXI, Rusia comenzó con un nivel de desempleo alto, la cual se ha disminuido notablemente a lo largo de los años. Además que su fuerza laboral cuenta con 70 millones de personas. A continuación estamos mostrando un cuadro donde se muestra la tasa de desempleo de Rusia entre 1998 y 2021, donde se ve cómo ha disminuido notablemente. Para ese avance notable de desempleo, Rusia ha contado con distintas políticas de empleo, las cuales han servido para este progreso notable respecto al empleo y contar con el sexto puesto como mayor fuerza laboral. Entre los principales objetivos de la política de empleo en Rusia se encuentra garantizar el pleno empleo, promover la creación de empleos productivos y de calidad, proteger a los trabajadores desempleados y facilitar la movilidad laboral. Las políticas de empleo en Rusia están reguladas por la Constitución de la Federación de Rusia, la Ley Federal de Empleo de Población y otras leyes y reglamentos. El contrato de trabajo debe ser formalizado obligatoriamente por escrito entre el empresario y trabajador, en el cual debe ser indicado expresamente el periodo de prueba. Entre sus condiciones laborales, el límite de la jornada laboral es de 40 horas semanales. En general, no hay límite diario, aunque sí existe la obligatoriedad de establecer un tiempo mínimo de fin de semana de 42 horas y establecer un descanso para comer. La edad de jubilación en Rusia está fijada en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Sin embargo, esta edad únicamente determina el derecho para acceder a una pensión de jubilación. El trabajador que alcance las edades señaladas puede continuar trabajando, no teniendo el empresario derecho a despedirlo por esta causa. Existen distintos tipos de contrato en Rusia, como el contrato de trabajo indefinido, que es el contrato más común en Rusia, el cual establece una relación laboral continua sin una fecha de finalización específica. También el contrato de trabajo a plazo fijo y también el contrato de trabajo por proyecto. Entre los distintos programas que plantea Rusia existe el programa de desarrollo de empleo, los cuales buscan fomentar el empleo especialmente en sectores estratégicos. Estos programas a menudo incluyen iniciativas de capacitación y recualificación para mejorar las habilidades de los trabajadores y hacerlos más empleables en la economía actual. Para estimular la creación de empleo, Rusia ha implementado medidas de apoyo a las pymes y al emprendimiento. Esto incluye incentivos fiscales y financieros, así como asesoramiento para facilitar el establecimiento y crecimiento de nuevas empresas. Este apoyo es debido a que estas brindan empleo a 13% de la población activa y producen un 12% del PBI, aunque en comparación a otros países europeos se encuentra un progreso bastante lento. Para abordar los desafíos económicos y promover la competitividad, Rusia ha implementado este tipo de iniciativas, pues busca mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas, lo que puede tener implicancias positivas para el empleo.
Hablando sobre la política exterior de Rusia, esta ha sido históricamente guiada por la búsqueda de la seguridad nacional, la promoción de los intereses nacionales y el mantenimiento de un orden mundial multipolar. En los últimos años, la situación se ha visto marcada por la guerra en Ucrania, las sanciones internacionales y la creciente rivalidad con Estados Unidos. Los objetivos de la política exterior rusa se centran en garantizar la seguridad nacional, especialmente ante la expansión de la OTAN, haciendo que ésta tenga una mayor presencia de fuerzas dentro de Europa del Este. Para alcanzar esos objetivos, Rusia ha implementado diversas estrategias, las cuales utilizan la diplomacia y negociaciones para resolver conflictos como en Siria y en Afganistán. A través de esto, Rusia aumentó su gasto militar alcanzando los 62.2 mil millones de dólares en 2022 y modernizó sus fuerzas armadas, fortaleciendo su capacidad de disuasión y participación en conflictos regionales. La guerra en Ucrania ha generado una ruptura con Occidente, resultando en sanciones internacionales a Rusia, llevándola a buscar nuevos socios aliados. En resumen, la política exterior rusa enfrenta desafíos y cambios significativos, con la guerra en Ucrania como un factor crucial que ha redefinido las dinámicas de la relación entre Rusia y Occidente, estableciendo una nueva era de rivalidad geopolítica. Sobre la política fiscal rusa, se destaca por la intervención significativa del Estado en la economía, con un control extenso sobre los ingresos y gastos públicos para cumplir con objetivos económicos y sociales específicos. Los objetivos de la política fiscal rusa se resumen en estabilizar la economía, controlando la inflación y fomentando el crecimiento económico mediante la inversión en infraestructura y educación. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno ruso emplea estrategias como la recaudación de impuestos de empresas, individuos y bienes y servicios, así como la asignación de fondos a diversos programas que abarcan desde educación y salud hasta defensa e infraestructura. La política fiscal rusa ha experimentado cambios notables en los últimos años, especialmente debido a la guerra con Ucrania, en la que se han reducido los ingresos fiscales y reforzado cortes en el gasto público. En cifras recientes, según el Fondo Monetario Internacional, el PBI de Rusia se contrajo 3.5% en 2022, mientras que la inflación alcanzó el 17,5% en diciembre del 2022, con su nivel más alto desde 1998. Con respecto a la política monetaria y la estabilidad de precios de Rusia, esta ha sido la política monetaria una herramienta clave para el Banco Central de Rusia para alcanzar su objetivo con la estabilidad de precios. El BCR utiliza una variedad de instrumentos para controlar lo que vendría a ser la oferta monetaria y los tipos de interés, con el fin de mantener la inflación dentro de un rango objetivo. El objetivo de inflación del BCR es del 4%. En los últimos años, la inflación rusa ha sido relativamente alta, alcanzando máximos de 17.5% en 2022, lo cual esta subida de inflación se debe a una serie de factores, entre los que se incluyen las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Para hacer frente a la inflación, el BCR ha subido todo lo que vendría a ser los tipos de interés de forma significativa. En febrero de 2022, el tipo de interés de referencia se sitúa inclusive en 9.5%. A partir de ese entonces, el BCR ha ido subiendo los tipos de interés de forma gradual, hasta alcanzar el 17% en mayo de 2022. Asimismo, también la estabilidad de precios es importante para la economía rusa, porque una inflación alta, como se sabe, puede erosionar el poder adquisitivo de los hogares y las empresas y dificultar lo que vendría a ser la planificación económica a largo plazo o a corto plazo. Respecto a las políticas tributarias, las tasas impositivas para el impuesto sobre la renta de las personas físicas son las siguientes: un 13% que se aplica de manera general sin diferenciación basada en las cantidades recibidas, un 9% sobre los dividendos e intereses, un 30% sobre los ingresos de personas no residentes fiscales, un 35% sobre los intereses obtenidos de depósitos bancarios y un 35% sobre los premios obtenidos en juegos y otros eventos, con la consideración de que los primeros 4.000 rubros, que son aproximadamente 51 euros, están exentos de impuestos. Las tasas impositivas son las siguientes: 0% para bienes y servicios destinados a la exportación, servicios de transporte internacional de personas y mercancías, productos o servicios para representaciones diplomáticas y consulares, 10% para productos alimenticios, artículos para niños, que puede ser ropa, calzado, juguetes, entre otras, y 20% para el resto de bienes y servicios. El monto del IVA se calcula multiplicando la tasa impositiva correspondiente por la base imponible. La tributación respecto a las inversiones es que las posibilidades de invertir en Rusia se manifiestan en áreas como la minería, el transporte, las comunicaciones, las tecnologías innovadoras, la industria automotriz y el sector inmobiliario, entre otros. Con respecto a la política ambiental, la Federación Rusa ha experimentado una serie de cambios en el enfoque hacia la protección ambiental a lo largo de los años. Y bueno, esto debido a diversos problemas y desafíos ambientales, tales como podría ser la contaminación del aire, la cual ha sido un problema muy grave
en Rusia en los últimos años. Y esto producto de centrales eléctricas, industrias manufactureras, el transporte y bueno, la agricultura. Según un estudio de investigación ambiental de Rusia, la contaminación del aire ha disminuido en un 25% en los últimos 10 años. Sin embargo, aún sigue siendo un problema importante, porque hay mucho dióxido de azufre, para muchas partículas como el óxido de nitrógeno, y estos componentes también causan una serie de problemas de salud y enfermedades respiratorias en la población rusa. Por el lado de la contaminación del agua, también, según un estudio del Ministerio de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de Rusia, el 20% de los ríos y lagos están contaminados, los cuales los principales componentes, según este estudio, son metales pesados, productos químicos y los residuos orgánicos, lo que puede causar una serie de problemas ambientales, como ya se sabe y se hizo hincapié anteriormente. Igual que la degradación del suelo, que según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el 30% de los suelos rusos están degradados. Con respecto a la política regulatoria e industrial, la Federación Rusa ha experimentado una transformación significativa en su política regulatoria e industrial desde lo que vendría a ser la disolución de la Unión Soviética. En la transición de una economía planificada a una basada en el mercado, se llevó a cabo reformas en las cuales se incluyó la privatización de industrias estatales y la liberación de mercados para fomentar la inversión extranjera. Aunque estos cambios buscaban crear un entorno empresarial más dinámico, persisten diversos desafíos relacionados con la aplicación consistente de regulaciones y la presencia también de lo que vendría a ser la corrupción, ¿no? Dentro de la evolución que tenía el marco regulatorio ruso, se puede saber que está lo que vendría a ser la ley sobre la protección de los derechos de inversionistas, que esta ha sido establecida en 2003, y establece los derechos y obligaciones de los inversores en Rusia, y esta ley garantiza a los inversores el derecho a la propiedad, la protección de sus inversiones y el acceso a la justicia. Por otro lado, también se encuentra la ley federal sobre la competencia, la cual ha sido establecida en 2006 y prohíbe los monopolios y la competencia desleal, la cual establece un organismo regulador, como que vendría a ser la Comisión Federal Antimonopolio, para supervisar este cumplimiento de la ley. Por el lado de los enfoques en sectores estratégicos, se ha priorizado diversos sectores estratégicos, pero dentro de esto se han priorizado lo que vendría a ser la energía, la minería y la manufactura. El gobierno ha adoptado una serie de medidas para apoyar estos sectores, incluyendo la inversión en infraestructura, la investigación y el desarrollo. Asimismo, también el acceso a mercados internacionales. Por el lado del sector energético, el gobierno ha invertido en la construcción de nuevas infraestructuras como oleoductos y gasoductos, y esto también ha apoyado la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, como las energías renovables. Por el lado del sector minero, se ha apoyado lo que vendría a ser la exploración y la explotación de nuevos yacimientos minerales, y también lo que vendría a ser la implementación de medidas para proteger el medio ambiente en las actividades mineras. La política de rentas. La política de rentas es un conjunto de políticas económicas y sociales implementadas por el Estado para controlar la evolución de los salarios, los precios y otros ingresos de los hogares, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación y la desigualdad económica. Lógicamente, la magnitud y el tipo de políticas establecidas es dirigido por el gobierno en turno. En Rusia, en la época soviética, por ejemplo, las políticas estaban centradas bajo un enfoque proteccionista y social, donde el gobierno controlaba de manera centralizada los salarios, precios y subsidios, con el objetivo de garantizar la igualdad social y evitar la especulación por el sector privado. La perestroika, o reestructuración en ruso, fue la reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, llevada por el secretario general Mikhail Gorbachev en 1985, ejecutando política de sueldos, precios y control sobre recursos, reduciendo la inversión extranjera de manera significativa, lo que conllevó a tres principales efectos sobre la economía rusa. El primero, la liberación de precios; el segundo, la distribución polarizada de ingresos; y el tercero, la subvención de bienes sociales por parte del Estado. La política de infraestructura. La política de infraestructura viene a ser un conjunto de acciones que tienen como objetivo el desarrollo de la infraestructura en Rusia. Esta hace referencia a bienes y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la sociedad, como carreteras, puentes, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de agua, saneamiento, etc. Una buena infraestructura es clave para el desarrollo económico y social de un país. Esta contribuye a promover el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente.
Como podemos ver en la siguiente gráfica, Rusia viene dando una mayor importancia al sector infraestructura bajo su presupuesto de gastos anuales a lo largo de los años. Como podemos ver, el gasto en la infraestructura del presupuesto ruso pasó de 2% en 2018 a 3% en 2020 y a 4.5% en 2022, siendo el más reciente.